2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en las fricciones entre el gobierno de Colombia y la ONU. Las recomendaciones en un informe que presentó la ONU sobre la situación de los derechos humanos pues han causado molestia en la administración de Iván Duque. El mandatario ha tildado esas sugerencias de injerencistas, mientras que unos respaldan al jefe de Estado. Detractores comparan su reacción con la de los regímenes de Venezuela y Nicaragua. Por eso hoy preguntamos, tras la presentación del informe de derechos humanos en Ginebra, donde se dice cosas bastante importantes que luego iremos analizando para Colombia. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. ¿La Organización de Naciones Unidas es un árbitro neutral cuando da este tipo de informes a los países? Hola, Andrea. Yo estoy convencido que es no solamente una organización neutral, sino que tiene la capacidad de mostrar datos que son veraces y de manera imparcial. Hay que tener en cuenta que siempre que trabajan las diferentes oficinas de Naciones Unidas, llámalo tú, la oficina del Alto Comisionado, PNUD o la oficina de los relatores especiales, sin duda lo que buscan cuestionar es la actividad y la capacidad que tienen los estados, y eso molesta a cualquier mandatario que se sienta no solamente incómodo con las cifras, sino de manera particular se puede sentir contra la pared. En el caso colombiano creo que se desnudan situaciones críticas que todos conocemos. Quizás el tono no sea el mejor, pero yo creo que hay un nivel alto de veracidad. Alirio Uribe, excongresista colombiano. ¿La Organización de Naciones Unidas es un árbitro neutral en cuanto a esos informes, Alirio? Sí, yo creo que es una institución muy importante para todos los países. Es un órgano asesor, es un órgano consultor, es un órgano de supervisión. Tiene muchísimas entidades, tiene muchísimos mandatos. Y en este momento, pues el debate está girando en torno a 2 informes. El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Michelle Bachelet, que tiene una delegación en Colombia, y el informe del señor Michael Force, que es el relator sobre la situación de defensores de derechos humanos en Colombia. Son órganos independientes, son órganos neutrales. La ONU es un organismo multilateral donde están todos los países del mundo y el Estado colombiano hace parte de Naciones Unidas. Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático. ¿Es neutral la ONU, Ciro? Andrea, pues ese fue uno de los principios con el cual fue creado, pero lo que estamos viendo es que informes como el que ha presentado Brunori, pues dejan en entredicho su posición. El hecho de hablar o criticar o sobre todo entrometerse en la soberanía del país, sobre la división orgánica de nuestro Estado, pues obviamente deja muchas cosas por decir. Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de líderes sociales en América Latina en los últimos años. Y esa es una de las afirmaciones del informe que el relator de Naciones Unidas, Michel Forst, presentó este miércoles sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país. El 2019 cerró con 108 homicidios, según lo dice la ONU. El informe del relator de la ONU, Michel Forst, sobre la situación de derechos humanos en Colombia fue presentado en Ginebra, Suiza. Desde 2016 hasta junio de 2019, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores en América Latina. Aunque resalta las acciones del Estado y la sociedad civil para crear un entorno seguro, manifestó su preocupación por lo que calificó como altos índices de impunidad y la estigmatización y criminalización de los líderes. A pesar de todos estos esfuerzos, la gran mayoría de los defensores en Colombia están en peligro. Los riesgos a los que se enfrentan han aumentado en los 3 años transcurridos desde la aprobación del acuerdo de paz. El defensor del pueblo, Carlos Negret, intervino en la sesión. Señaló los desafíos en terreno para los defensores de derechos humanos y destacó el diálogo entre la entidad y la oficina de la ONU. Con sus recomendaciones y apoyos encontraremos rutas para la superación de esta grave situación que conduele a todo el pueblo colombiano. Forst hizo un llamado a priorizar los mecanismos de protección y garantías para los activistas. La respuesta del gobierno colombiano llegó de inmediato. La canciller Claudia Blum indicó que el documento no refleja objetividad. La supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales.
La presentación de este informe suma un capítulo más a las que podemos llamar fricciones entre la administración de Iván Duque y este organismo. La semana pasada, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recomendó al gobierno reestructurar al Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y que la policía pasara a funciones del Ministerio del Interior. Alberto Brunori, delegado de la ONU en Colombia, manifestó su preocupación, pues reseña que la fuerza pública ha incurrido en violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales. Una de estas, que la policía no fuera bajo el Ministerio de Defensa, sino que bajo el Ministerio del Interior, porque la naturaleza de los dos cuerpos de seguridad es distinta. Jairo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, para ponerlo en contexto. El tema de la policía sucedió la semana pasada. Sí. El mismo presidente sí dijo que eso era injerencista, porque se está metiendo, según también el gobierno, dentro pues del esquema de lo que tiene un gobierno planteado como tal. Sí. Y lo otro es el tema de los defensores de los derechos humanos. Sí los podemos catalogar como dos cosas diferentes, es decir, en uno puede que sí hay injerencia porque se están metiendo con el tema de cómo el Estado es y está repartido, sí, y es una decisión pues soberana de, y lo otro diciendo, ojo señores, están matando gente en su país, hay que hacer algo. Yo creo que son temas distintos, pero sí tienen unos hilos conductores que son muy importantes. La respuesta airada del gobierno en boca del presidente Iván Duque giró en torno de una intromisión que afecta a la soberanía. Yo en ese punto me aparto de mi buen amigo el senador Ramírez, desde el punto de vista que ¿dónde va ubicada la policía? Si hace parte del mandato de Naciones Unidas, y te doy dos razones. Quizás dos de las convenciones más importantes sobre el uso de la fuerza a nivel internacional y nacional son convenciones de Naciones Unidas. La Carta de San Francisco se creó única y exclusivamente para garantizar la paz y la seguridad internacional, regulando el uso de la fuerza. Es más, en la década de los 50 empezaron a cambiarse los nombres de los ministerios de guerra y adoptaron el concepto de Ministerio de Defensa. Y la segunda convención es la Convención de La Habana de 1990, que busca disminuir el uso de la fuerza y adscribir todas las policías a organismos que sean eminentemente civiles. Entonces, no esa recomendación se puede y no es injerencista. No es injerencista. No. Y en este caso menos. Se le pidió a Naciones Unidas que nos dijera cómo estaban los defensores de derechos humanos. Cuando viene la respuesta, así sea fuerte, pasada, con un tono que quizás no sea el que uno esperaría de una organización internacional, no significa que se meta en asuntos internos. Ciro, ¿por qué sí es injerencista? Y antes de su respuesta, esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque frente a esa parte del informe que hablamos sobre el ESMAD y el tema de la policía. ¿Me ayudan con el full del presidente Iván Duque, por favor? Me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la policía debe pasar al Ministerio del Interior. Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana. Me parece preocupante que poco se diga en ese reporte sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de grupos armados organizados como el ELN, como los Residuales, como el Clan del Golfo, como los Pelusos. Eso también ha debido quedar consignado ahí. Ciro, entonces ya retomando lo que dice el presidente Duque, ¿sí es injerencista, sí se están metiendo donde no deben? Andrea, mira, primero que todo estoy de acuerdo con el doctor Jairo, que la Organización de las Naciones Unidas haya permitido en su desarrollo en muchos países la organización de la policía en determinado lado, está bien. Que haya permitido el desarrollo orgánico de diferentes estados donde ubicar la policía, estoy de acuerdo. Pero pienso que en este momento, en nuestra división orgánica, donde en la policía, como miembro de la fuerza pública, que hace parte del Ministerio de Defensa, y dónde ubicarla, yo no voy a decir dónde esté mejor o dónde esté en la mayoría de los países, que en muchos de los casos está en el Ministerio del Interior, sea mejor o no, yo no me voy a meter en ese debate. Yo lo que pienso es que estoy de acuerdo con el presidente de la República en decir que eso es un debate que le corresponde a Colombia, mirar dónde es, digamos, más eficiente, dónde se puede velar para preservar y proteger más los derechos humanos, dónde podemos evitar mayores muertes, homicidios, etc. Yo lo que sí pienso es que es un debate que le pertenece al Estado colombiano, al Congreso de la República, al presidente de la República, a la organización de del Estado colombiano, dónde debe ir la policía. Lo segundo, estoy de acuerdo.
Okay. Vamos por partes un segundo, Ciro, para no mezclar los temas, y Aline me pide la palabra. Sí, es un debate que solo debe darse dentro de Colombia, y que quién mejor que los colombianos y el Estado y sus entidades de saber dónde debe ir la policía, qué acciones debe tomar el ESMAD. Mira, el 29 de octubre el canciller Carlos Holmes Trujillo firmó con Michelle Bachelet el acuerdo que le da mandato a la oficina. Y ese acuerdo es por 3 años hasta el año 2022, y allí dice claramente cuáles son las funciones de la oficina. E insisto, dentro de esas funciones de la oficina hay unas funciones de cooperación, de asistencia técnica, de asesoramiento, para tratar de que las políticas, pero también las normas, las instituciones nacionales de todos los países, eso no solamente opera para Colombia, pues se acomoden a unos estándares internacionales. Entonces, pareciera que el presidente no conociera ese mandato. Ese mandato da recomendaciones, y el Estado colombiano mira si acoge o no acoge esas recomendaciones. Deberían ser vinculantes, debería acogerlas siempre. A veces se acogen de manera plena, a veces se acogen de manera parcial. Entonces, sí hace parte del mandato de Naciones Unidas colocar, digamos, esos puntos que ellos ven que pueden traducirse en graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, cuando habla del ESMAD militar, de que no se involucre el ejército en el control ciudadano, en la protesta ciudadana, etcétera. Eso también son estándares internacionales. Claro. Entonces, nos parece que lo que hace la oficina es cumplir con su mandato, y el gobierno pareciera que no le gusta el mandato. Y yo creo que eso es queda un poco mal el gobierno frente al sistema internacional con ese tipo de comentarios, porque casi todos los gobiernos que se pronuncian en contra de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas terminan mandando el mensaje de que son países autoritarios, de que son países que no cumplen las reglas del juego, y creo que eso no le hace bien al gobierno colombiano. Jairo, frente a eso, si son recomendaciones, ¿por qué causan tanto escozor, tanta molestia en el gobierno? Al final pueden decidir, bueno, gracias por sus recomendaciones. Y pasamos la página, claro que sí. Yo creo que hay dos motivos que están claramente identificados. Hay que tener en cuenta que este tipo de recomendaciones, si bien no tienen unas líneas que permitan o que por lo menos obliguen al Estado a aceptarlas a rajatabla y a implementarlas de manera inmediata, sí hace parte del prestigio internacional. Si uno mira lo que es la teoría de las relaciones internacionales, los Estados buscan también no solamente acatar el ordenamiento jurídico, sino tener una posición de prestigio. Es más, eso se conoce como el poder blando. El poder blando hoy día tiene una capacidad infinita de quieren salir bien en el examen. Claro que sí, y mostrarme como un actor válido. Es más, una de las críticas más fuertes que tiene el Estado colombiano en cabeza del presidente Iván Duque, y que yo comparto sin lugar a dudas, es la crítica frente a al deterioro en materia de derechos humanos en Venezuela por cuenta de la dictadura de Miraflores. Hay una arremetida verbal muy fuerte de Colombia, con evidencias, con pruebas de la manera en la cual Maduro, como dictador, vulnera los derechos de los venezolanos y le ha ocasionado un daño muy fuerte a Colombia. Ahora, que venga un organismo de Naciones Unidas a decirle, señor, pero es que usted también quizás está violando los derechos humanos, o no utiliza el quizás, de pronto es más afirmativo, incomoda y le hace perder prestigio, una posición importante al Estado colombiano. Ahí yo encuentro un tema, y otro tema que es de la agenda interna. Muchos actores, no solamente la oposición política, actores relevantes de carácter social, consideran que no se está implementando el proceso de paz, y de manera particular la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Eso también genera problemas, porque le da herramientas verbales, políticas y electorales a la oposición para poner en una situación crítica, especialmente desde el punto de vista de favorabilidad, a una administración que no goza de los mejores indicadores de favoritismo. Vamos a una pausa, si les parece. La Organización de Naciones Unidas es un árbitro neutral. La pregunta es a raíz de este informe del relator de derechos humanos de la ONU, a la cual el gobierno colombiano pues le ha puesto muchos cuestionamientos. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. La Organización de Naciones Unidas es un árbitro neutral. Es lo que estamos preguntando hoy a propósito del informe de derechos humanos presentado hoy en Ginebra, específicamente sobre Colombia. Varias reacciones se han registrado en Colombia tras la respuesta del presidente Iván Duque ante las recomendaciones en materia de derechos humanos que hizo la ONU en su informe. Veamos qué dice, por ejemplo, el exmandatario Álvaro Uribe y el senador Ernesto Macías.
El informe con ese ajuiciamiento al gobierno es muy injusto y dañino. Está dando la oportunidad a que los criminales puedan justificar sus crímenes y deja un mal precedente que, sin quererlo, estimula el crimen porque exacerba a los criminales. El ESMAD en Colombia está expuesto a que todo el mundo lo critique y nuestro partido, con toda la contundencia, va a defenderlo. El presidente Iván Duque debería revisar la relación de Colombia con la ONU y cerrar esa oficina de la Comisionada de Derechos Humanos convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los Derechos Humanos. Ciro, vamos por parte. El último tuit que escuchábamos era del senador Ernesto Macías. ¿Usted está de acuerdo con eso, expulsar a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia? Yo no sé si eliminar esos convenios sobre las diferentes oficinas que tiene Colombia con la ONU, pero sí hay algo que decir, Andrea, y yo hice un debate de control político en la Comisión Tercera hace unos años. A la ONU no le gusta cumplir la ley colombiana, es más, tiene varios procesos donde ha sido condenada en materia de derecho laboral por un juez de la República Colombiana. Otro caso muy famoso ha sido el de los helicópteros rusos con pilotos rusos, donde hicimos el debate y le dijimos a la ONU que cumpliera las normas de la aeronáutica civil colombiana. Y ellos nos dijeron que es que el derecho a la paz estaba por encima de todo y que, en otras palabras, ellos podían incumplir las normas de aeronavegabilidad en Colombia. Entonces, en muchos casos ellos hacen lo que quieren y en estos momentos yo sí pienso que no es, digamos, tanto de acabar las oficinas, sino simplemente de revisar cómo están esos convenios, si cumplen la ley colombiana, la Constitución colombiana, y también en esos mandatos, como lo ha dicho el representante Alirio Uribe, hay unos ciertos límites que se deben cumplir, como no darle responsabilidad, como lo están haciendo en este informe que ha presentado Brunori. ¿Usted siente o su partido siente que este informe es una represalia al gobierno colombiano? Yo no sé si llamarlo represalia, pero cuando usted le está dando responsabilidad penal a un actor en Colombia, me parece que usted está traspasando los límites del convenio o el mandato que usted tiene con el Estado colombiano. En el caso del mandato dice que la oficina se abstendrá, y abro comillas, la oficina se abstendrá de emitir declaraciones concluyentes en las que se identifique a personas u organizaciones concretas como legalmente responsables de los hechos. Y acá está diciendo, en el informe dice que en 13 casos se observó que las muertes habrían sido causadas por el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Habrían sido causadas. O sea, ya le está dando una responsabilidad penal a un actor del Estado colombiano, y yo pienso que independientemente sea cierto o no sea cierto, eso le corresponde a un juez de la República del Estado colombiano y no a una oficina de derechos humanos de la ONU. Y acá me van a criticar mucho, que van a decir como, pero es una simple recomendación y es una evaluación que hace la Oficina de Derechos Humanos sobre las situaciones que se están viendo en Colombia. Pero yo estoy de acuerdo que una cosa es analizar, recomendar, otra cosa es darle responsabilidad penal a un actor en Colombia, que eso le corresponde a un juez de la República. En otras palabras, casi que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está actuando como fiscal y como juez de la República. Jairo. Yo estoy de acuerdo en algunos apartes con el senador Ramírez. Sin lugar a dudas hay elementos que generan mucha preocupación. Es más, si uno mira el trino anterior, el del señor senador, expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sobre el ESMAD, yo no comparto ese tipo de situaciones. El senador Ramírez narra también problemas que se han presentado con diferentes oficinas de Naciones Unidas. Es más, hace pocos meses, si no me falla la memoria, se suspendió un convenio relacionado con la financiación de un programa de sustitución de cultivos que fue un absoluto fracaso. No solamente no adelantó la tarea en los municipios que tenían esos problemas, sino que los costos alcanzaban unas cifras desproporcionadas que afectaban el fisco colombiano y muchos otros problemas más. Pero en el tema relacionado con el uso de la fuerza, yo vuelvo a mi postura inicial y me aparto de la del senador Ramírez por lo siguiente. Algo esencial del mandato de Naciones Unidas es el tema del uso de la fuerza. Claro. Y los principios de uso de la fuerza, el elemento de distinción y de manera particular, el más importante, el uso del principio de proporcionalidad al momento de implementarla es vital en materia de derechos humanos. Yo creo que decir que se excedió en el uso de la fuerza por ruptura al principio de proporcionalidad no es adjudicarle inmediatamente una responsabilidad penal, pero sin duda genera mucho escozor. Pero ahí hay un punto interesante que pone el senador Ramírez sobre la mesa, Jairo y Alirio, que
¿Qué tipo de informe para la gente en América Latina, porque todos los países incluso lo reciben? Es que hemos escuchado muchas veces a Nicolás Maduro decir que ese informe de la ONU no sirve para nada. Hemos escuchado al señor Ortega en Nicaragua, hemos escuchado a otros gobernantes. En Guatemala, en Salvador, en Bolivia, si no me falla la memoria, también. En la época de Evo Morales también. El informe sobre Venezuela, que fue súper blandito. Además que Venezuela hace parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro, entonces, pero Ciro, yo creo que también por eso se hace el debate, porque mire a quienes hemos escuchado decir que ese informe es contraproducente, que ese informe no les agrada, que el gobierno no hace eso, que entonces mejor se vayan, que no tienen por qué opinar, que se extralimitaron. Entonces, guardando sin duda las distancias, de todas maneras voy al tema, estos tipos de informes, Jairo y Alirio, o sea, son concluyentes, porque también llama la atención lo que dice Ciro, pues es que están señalando directamente. Mira, cuando ¿Tienen esa opción ellos, Alirio? Cuando el informe habla, por ejemplo, de lo que decía ahorita la señora canciller, de las detenciones y la criminalización. Sí. Si uno lee el informe, la Oficina de Naciones dice, según la Fiscalía, dentro del marco de las movilizaciones del 21 de noviembre, etcétera, hubo 1.622 detenidos. Porque esa cifra es, esa información, ¿de dónde la sacan? Por eso, esa cifra es de la Fiscalía. Es decir, oficiales. Las fuentes son oficiales. Naciones Unidas interactúa con la Defensoría del Pueblo. De hecho, hace 1.150, el año pasado hizo 1.150 misiones a los territorios. Interlocuta con la Fiscalía y tiene programas de cooperación con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, con todos los órganos, con el Poder Judicial, con la JEP. Entonces toma información de todas las entidades y obviamente esa información le permite hacer afirmaciones. Eso está todo lleno de pie de páginas, todo tiene notas de dónde viene la información, de dónde vienen las fuentes. Entonces, cuando se habla del SMAT, ahí también están las fuentes. En ese caso de las detenciones, la fuente es la Fiscalía. Cuando se habla de los homicidios, de todo eso, ahí hay unas referencias a los informes de la Defensoría del Pueblo. Cuando se habla de los asesinatos de los líderes sociales, Naciones Unidas y la Fiscalía tienen un convenio y monitorean caso por caso los asesinatos de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Entonces, las fuentes son estatales, no es que el señor Brunori se inventa esas cifras o se inventa esos números. O que la oposición se lo dio dependiendo del gobierno en el que está. Y tampoco está haciendo juicios. Y también está diciendo que el ELN está reclutando niños y coloca los departamentos donde el ELN está reclutando niños. Y también señala el EPL y las violaciones que está haciendo el EPL. Ciro, entonces, para escucharlo, por favor. Necesariamente... Sí, representante, yo lo que digo, usted tiene toda la razón. Yo no voy a oponerme a lo que haya dicho sobre la preocupación de actuaciones del SMAT, preocupación sobre el ELN, sobre las disidencias de las FARC, sobre el asesinato de líderes sociales, de violaciones de derechos humanos, etcétera. Esa es la idea y para eso está esta oficina de la ONU de Derechos Humanos. Yo lo que digo es que una cosa es mostrar la evaluación, preocupaciones que tiene la Oficina de Derechos Humanos, pero otra cosa es darle una responsabilidad y hablar ya, como lo está diciendo, me parece que ya está, digamos, traspasando ese límite imaginario de la responsabilidad penal, acá dándole al SMAT y a los miembros de la fuerza pública que traspasaron el uso de la fuerza. Y ahí es donde van los límites. Preocupaciones como decir que que la policía está en el Ministerio de Defensa y debería estar en el Ministerio de Interior. Eso puede ser una recomendación, pero lo que repito, y también vale la pena criticar el informe, ¿no? De manera respetuosa, que eso es una competencia que está en cabeza del Estado colombiano. Claro. Entonces yo pienso que las críticas del informe son válidas y la crítica del informe también es válido para decir que hay ciertas competencias que son del Estado colombiano y hay ciertos límites de la ONU cuando se habla de responsabilidad penal o de ciertas responsabilidades no necesariamente penales de ciertos actores, tanto de civiles como miembros de la fuerza pública. Jairo, pero aquí de crítica ha pasado a una fricción también y que ha puesto en el ojo del huracán al presidente Iván Duque con un tipo de reacciones, a la canciller con otro tipo de reacciones, y llama mi atención, y lo digo con respeto de Ciro, pero decía, que por ejemplo el informe de Venezuela fue muy suave. Bueno, ¿en qué nos basamos en decir que cuando uno dice, es que el profesor a mí no me calificó justamente, entonces a él le puso más que a mí? ¿En qué nos basamos a decir que el de Venezuela está más suave y entonces por qué Colombia se siente tan ofendido? Pues, en teoría tenemos unos estándares que nos permiten
tener claridad cuáles son los tópicos que se analizan. Yo creo que el informe de Venezuela a mí me pareció fuerte. Quizás algunas personas, y yo me puedo incluir en ellas, esperaríamos una posición mucho más determinada, no solamente denunciando ciertos casos puntuales en donde la violación de los derechos humanos es evidente, pero yo creo que el derecho internacional de los derechos humanos nos establece los parámetros a tener en cuenta, y desde ese punto de vista yo creo que el debate se puede dar. Sin embargo, creo que la situación a la cual estamos llegando en el caso de Colombia, ante estas fricciones, el rechazo y de manera particular los mensajes diplomáticos que se están enviando sobre la necesidad de volvernos a sentar para renegociar de qué manera va a ser la participación en materia de evaluación de Naciones Unidas y sus diferentes oficinas y las formas de financiación, yo creo que es un error. ¿Por qué es un error? Porque vamos a perder presencia internacional desde el punto de vista de ser un referente de derechos humanos. Claro, porque al final esos informes, Alirio, son para darnos una palmaditas en la espalda y decir, no, todo va súper bien, qué bueno, gran país, no sé qué, o lo que estamos hablando. Oiga, vamos a ponerle atención a lo que falta por hacer, a lo que no se está haciendo bien, y esas son nuestras recomendaciones. Ahora, tengamos en cuenta que este mecanismo de la Oficina de Derechos Humanos es como el mecanismo de alerta, de alarma. Naciones Unidas tiene todo un sistema, tiene el PNUD, que está involucrado en muchísimos programas de desarrollo, tiene la Organización Mundial de la Salud, tiene el Banco Mundial, tiene la Organización Panamericana de la Salud, tiene la ACNUR, que está cooperando con el Estado colombiano para la asistencia a la migración venezolana. Es decir, tiene el Programa de Alimentos de Naciones Unidas, Habitat, tiene la UNDOC para el tema de política antidrogas, tiene muchas instancias. Y obviamente Naciones Unidas, digamos que sí aplica de pronto la zanahoria y el garrote, es decir, da cooperación para muchos temas que tienen que ver con desarrollo, con derechos humanos, con salud, con educación, con hábitat, que también se ocupa con temas de vivienda, etcétera. Pero también Naciones Unidas quiere que el Estado colombiano tenga estándares altos en derechos humanos. Cuando Naciones Unidas dice, el año pasado ocurrieron 36 masacres y desde el 2004 no ocurrían tantas masacres, pues le está prendiendo una alarma al gobierno diciéndole, tienen que tomar medidas. Cuando está hablando de los asesinatos de los líderes, cuando dijo el año pasado amenazaron 113 periodistas. Eso hay que decirlo, es decir, en una democracia los periodistas tienen que tener libertad de expresión y no pueden ser amenazados. Entonces, yo creo que esa oficina suele no gustarle al gobierno porque es la oficina como de las alarmas, de está pasando esto, hay que reaccionar, hay que actuar, hay que proteger, ¿cierto? Entonces, sí. El Estado colombiano recibe la cooperación global de Naciones Unidas a través de todas las entidades, de la UNICEF, de todos los programas, pero también tiene un monitoreo en materia de derechos humanos como lo tiene Venezuela, como lo tiene Nicaragua, como lo tienen todos los países que eventualmente puedan incurrir en temas de violación de derechos humanos. Yo creo que eso es lo que hay que entender. Ciro, frente a eso, por ejemplo, Venezuela también ya rechazó el informe de Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos, también lo hizo Nicaragua. Entonces hay muchos países que se ponen muy alerta y rechazan el informe de una vez. Se ha criticado en algunas ocasiones, es verdad, Jairo, que Michelle Bachelet frente a Venezuela ha sido suave, que no ha mirado el tema de los derechos humanos como debería mirarlo en países pues, de dictaduras y totalitario. Pero al final... Sí. Ciro. Tenemos la crisis migratoria más grande de toda la historia de la región, donde solamente en Colombia hay más de 1,5 millones de venezolanos. Y el informe lo acoge. Sí, el informe lo dice y hace como un punto a favor de Colombia de cómo está recibiendo a los venezolanos. De acuerdo, pero no han mostrado como la crítica, como si lo estuvieran haciendo en Colombia, de lo que está pasando en Venezuela sobre la violación de derechos humanos, la libertad de prensa, libertades económicas, el flujo migratorio en todo Sudamérica y en el resto del planeta, de casi 5 millones de venezolanos, según se dice. Entonces, lo que sí digo es que a veces se actúa como con un ojo diferente a algunos países. En el caso de Colombia, el ministro de Defensa reevaluó en el caso, por ejemplo, de los delitos sexuales que no tenía lo que estaba diciendo la ONU. El caso de las privaciones de libertad hablaba de 15 casos, tenía el informe de 11, se pidieron 4. O sea, digamos, la crítica del Ministerio de Defensa sobre el informe de la ONU está muy bien sustentada en la información y obviamente se ha recopilado. Pero yo lo que digo es que también una cosa es cómo tú presentes el informe cuando dejas, está bien prender las alarmas y estoy de acuerdo,
es necesario una oficina de derechos humanos en la ONU para prender a ciertas alarmas cuando a veces un Estado colombiano no lo hace o no está pendiente de estos temas. Pero en ciertos casos también presentan un informe como si el Estado colombiano no estuviera haciendo absolutamente nada, y eso también lo deja entrever el informe, y esa es la preocupación. Jairo. Fíjate algo preocupante con el caso venezolano. Sin lugar a dudas, uno sí esperaría tener un estándar muy alto, y en eso yo creo que el senador Ramírez tiene razón. Al que diga, me están comparando con Venezuela, puede herir la susceptibilidad de países que sí viven la democracia, Jairo. Claro, y además que fue un proceso difícil que no podemos olvidar. Cuando hicimos los debates aquí en el programa, analizábamos también la dificultad que tuvo la Oficina de la Alta Comisionada para entrar a Venezuela. Fue necesario un proceso de lobby de más de 6 meses, y para algunos actores, especialmente internacionales, consideraban que ya la apertura era una ganancia para Naciones Unidas y para la vigencia de los derechos humanos, y quizás fue un tema preocupante. Pero también hay muchas otras alarmas. Venezuela, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dime, ¿cómo yo puedo asimilar eso a nivel internacional? ¿Cómo puedo yo garantizar que la objetividad está muy bien manejada por parte de un comité que toma decisiones donde Venezuela, para nosotros en América Latina, es el principal violador de los derechos humanos? Hay muchas inconsistencias. ¿Por qué las hay? Porque hay diferentes formas de interpretar las cosas, y porque hay unos actores que se encargan de proteger a otros. En estos momentos, pensar que va a haber una sanción contra Venezuela con un puesto en el Consejo de Seguridad, un puesto permanente a cargo de Rusia y China, pero es entonces imposible. eso prende una alarma, Jairo, que volvemos a nuestra pregunta. Las Naciones Unidas es un árbitro neutral. Tiene a Venezuela en el grupo de derechos humanos, en el Comité de Derechos Humanos, y se hacen informes desde la Oficina de Derechos Humanos sobre estos mismos países. Entonces, juez y parte. Hay mucha preocupación. No alcanza a ser juez y parte porque hay diferentes actores que se distribuyen las competencias, y cuando se estudian temas de Venezuela, pues Venezuela no puede intervenir directamente. Claro, las suspicacias... Pero a quien vas a señalar por violación de derechos humanos hace parte del comité. Entonces son inconsistencias difíciles de manejar. Todos los estados a los que se le hace... O sea, si Naciones Unidas dice se está practicando tortura en 50 países del mundo, pues todos los países hacen parte de Naciones Unidas. De eso se trata el multilateralismo. Gracias. Es decir, de que los países se vigilan unos a otros. Firmamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional. Eso no le quita neutralidad, dice usted. No le quita neutralidad porque no es Venezuela la que está haciendo el informe contra Venezuela. Porque si no, pues no estuviera Diosdado Cabello y Maduro atacando el informe, diciendo que se quieren salir de la OEA o de Naciones Unidas. Si fueran benéficos a ellos, no estarían oponiéndose a esos informes. Entonces, claro, estamos entre bomberos, son estados, todos los estados son gobiernos, tienen poder, algunos tienen conflictos armados internos, algunos tienen guerras civiles o enfrentamientos muy fuertes o polarizaciones, pero Naciones Unidas trata de mantener una neutralidad, no es perfecta. Yo te puedo hacer una conferencia de por qué considero que el Consejo de Seguridad hay que cambiarlo. Los 5 países que más producen armas en el mundo tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y Naciones Unidas es para hacer la paz en el mundo. Entonces uno diría, saquemos a Rusia, a China, a tales países de Estados Unidos, bueno, del Consejo de Seguridad. No es posible, lamentablemente, o sea, pero el sistema no es perfecto, pero es un indicador de buen o mal comportamiento de los estados frente a esos compromisos internacionales. Y no es injerencia. Nunca es injerencia. Debatimos hoy si la Organización de Naciones Unidas es un árbitro neutral. Nos referimos a las presentaciones de los informes de derechos humanos que se le han hecho a varios países, y en este caso específico al de Colombia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. La Organización de Naciones Unidas es un árbitro neutral, es lo que estamos preguntando hoy. Nuestro Twitter se mueve, ya vamos a mostrarles algunas opiniones de nuestros televidentes. Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático. ¿Cómo queda la relación un poco en estos momentos entre la Oficina de Derechos Humanos, Ciro, y el gobierno, teniendo en cuenta que incluso hubo una entrevista a Michel Frost, que evaluó la situación de los líderes sociales en Colombia en el 2018, él dijo que quedó planteada una nueva visita en el 2020, que no ha sido contactado, aún así él preparó su informe, y pues eso dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque el gobierno no lo recibió como debía. Andrea, yo pienso que igual el Estado colombiano siempre ha mantenido una muy buena relación, una relación cordial con la Organización de Naciones Unidas.
desde la firma del primer convenio. Y yo pienso que así se debe mantener, pero vale la pena también la crítica constructiva hacia el informe. Es más, la ONU también hoy permanece con diferentes convenios con el Estado colombiano, incluso hoy se monitorea y a su vez también implementa todo el programa de sustitución de cultivos. Entonces, por hablar de algunos. Entonces yo sí pienso que esa relación, digamos, debe permanecer de manera cordial. Lo que sí pienso es que el Estado colombiano también puede plantear unas críticas y también algunas observaciones sobre el informe cuando traspasa los límites, como ya lo hemos manifestado en este debate hoy con ustedes. Yo lo que sí pienso es que debe ser una relación cordial, pero sobre todo yo sí pienso como colombiano que no solo la de Colombia, sino la de cualquier Estado, debe ser una relación franca. Primero, la ONU no debe esconder cosas, pero tampoco debe pasarse de la línea. Y yo pienso que en ciertas partes de este informe, que son ciertos, yo no voy a negarlo, pero en ciertas partes también, digamos, traspasa los límites de ya lo que conviene al Estado de su división orgánica o la responsabilidad penal o cualquier otra responsabilidad sobre actores, tanto públicos o privados de Colombia. Entonces yo sí pienso que esa relación yo creo que debe mantenerse cordial, debe ser una relación respetuosa y obviamente seguiremos teniéndola para diferentes, digamos, situaciones que se vayan a plantear en el futuro en nuestro país. Jairo, ¿qué es pasarse de la línea en ese tipo de informes? ¿Es fácil saberlo? Es difícil a veces, porque si bien existen unos puntos, unos hitos claramente identificados en los convenios en donde se comprometen obligaciones, deberes e informes entre las partes, todos también tienen un amplio margen de interpretación y la interpretación pues abre la posibilidad para que quien se sienta ofendido ante el informe o ante la respuesta del gobierno trate de tener su propia teoría. Yo creo que establecerlos con precisión como si fuera una ciencia matemática es imposible. Estamos en el mundo de las ciencias sociales, el mundo del derecho demanda, creo que un margen de interpretación en beneficio de los derechos humanos y cuando tú piensas en beneficio de los derechos humanos, cualquier duda se resuelve en mayores garantías y mayor protección a los derechos humanos. Ahora, en el caso colombiano, la historia es así. Desde la señora Mazarraza, si no me falla la memoria, en el año 97, la fecha, de cuándo en vez hay este tipo de enfrentamientos, pero seguimos adelante. Alirio, ¿qué debe hacer el gobierno colombiano con este informe? Bueno, yo pienso que lo vital y lo que siempre monitorea Naciones Unidas son las recomendaciones, que lamentablemente por todo el ruido que produce la discusión de si estuvo bien o estuvo mal el informe, no nos centramos en las recomendaciones. Hay unas recomendaciones generales que tienen que ver con la implementación de los acuerdos de paz, sobre todo en los puntos del mandato, que es todo el tema del punto 5 de víctimas, el punto 1 sobre el tema de tierras, el tema de los PENIS, los PEDEX, la armonía que debe haber entre estos mecanismos. Concluimos que lo importante es leer el informe. Claro, y todo el tema de las recomendaciones en justicia, en investigaciones, en uso de la fuerza, en temas del SMAT. Todos esos temas, creo yo, que son realmente lo importante del informe. Me quedo sin tiempo, escuchemos a nuestros televidentes. Vociferar dice totalmente, gobierno Duque es muy conveniente. Cuando las críticas son para él, es injerencia en asuntos internos. Cuando habla de Venezuela, una organización con gran voz y prestigio internacional, pues Duque se parece cada vez más a Maduro. De izquierda o derecha, las dictaduras siempre serán malas. Y Francisco dice, no, para nada neutral. La ONU es la principal violadora de derechos humanos, protege a narcogobiernos, terroristas, asesinos. Los informes de derechos humanos para países de izquierda los entrega cuando ya no tiene otra opción. Sin embargo, para países de centro o de derecha, pues no demoran ni un mes. Pausa, ya volvemos. Gracias a Alirio Uribe, a Ciro Ramírez, a Jairo Libreros por habernos acompañado hoy en este debate. Yo soy Andrea Bernal, los espero mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia. Gracias a todos. Muchas gracias.